Saludos estudiantes. La temática que estudiaremos hoy va a ser población y muestra, variables. Para su mejor comprensión, vamos a dividirla primeramente en población y muestra y después vamos a analizar las variables. Comenzaremos entonces por analizar qué es población. Es el conjunto de fenómenos, observaciones o individuos con alguna característica común que pueden ser objeto de estudio. Como podemos apreciar aquí, vemos un bosque, el conjunto de todos esos árboles, podemos considerarlo una población. O tenemos aquí una población compuesta por un conjunto de individuos. Es importante tener presente que cuando hablamos de población, no nos referimos solamente a personas. Puede ser un conjunto de fenómenos de observación. En este caso, aquí tenemos árboles. Ahora, las poblaciones pueden ser finitas. Dice, es aquella población que tiene una cantidad limitada de individuos. Por ejemplo, los libros que hay en una biblioteca. O podríamos tener una población infinita y nos dice que es aquella población que tiene una cantidad ilimitada de elementos o que posee un número determinado de individuos que no se puede conocer con exactitud. Por ejemplo, todos los árboles del Amazonas. Cuando hablamos de todos los árboles del Amazonas, sabemos que no es una cantidad infinita, pero no podemos determinar con exactitud cuántos hay. Sabemos que hay una cantidad considerable de árboles. Por lo tanto, en ese caso, podemos considerar esa población como infinita. Vayamos ahora a lo que es la muestra. Es un subconjunto de la población, parte de la población que pudiese ser observada. Tenemos entonces que hay una población y de esta población nosotros extraemos una muestra. Es una parte ¿de quién? De la población. ¿A qué le llamamos muestreo? Es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observaciones que pertenece a una población. Es decir, es el procedimiento para extraer muestras. Ahora, el muestreo tiene ventajas. Ahorro de tiempo. Es decir, no es lo mismo trabajar con toda la población que trabajar con parte de esa población. Todo lo que vamos a después medir, determinar, va a ser mucho más rápido que si trabajamos con toda la población. Reducción de costo. Imagínense que yo quiero hacer una encuesta para una población que tiene 10,000 personas. No es lo mismo que extraer una muestra, digamos, de 500 y hacer esa encuesta a esas 500. Tendría que, si va a ser una encuesta impresa, tendría que imprimir mucho menos. Y posibilidad de cuantificar la precisión de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos que hacer, digamos, una entrevista a una población muy grande, vamos a tener que buscar personas para que nos ayuden. Si es muy grande, vamos a tener que buscar muchos más entrevistadores y puede ser que muchos de esos entrevistadores no tengan la preparación necesaria para la actividad. ¿Qué va a pasar? Que los resultados que vamos a obtener de ellos van a tener dificultades, puesto que estamos apelando a muchas más personas para que nos ayuden a cuantificar. Desventajas que tiene el muestreo. En muchas ocasiones se necesita un listado completo de la población. Es decir, si yo quiero hacer una encuesta y voy a necesitar una muestra de una población, tendría que tener el listado completo de la población
para poder de ahí determinar la muestra. Y dice, en muchas ocasiones, vamos a ver más adelante, en determinados tipos de muestreo, que no voy a necesitar un listado completo de la población. Pero eso lo vamos a ver en temas posteriores. Otra, si trabajamos con muestras pequeñas, es posible que no representen a la población adecuadamente. Eso lo vemos muchas veces. Por ejemplo, en entrevistas. Hay una ciudad que tiene 10.000 habitantes. Los de una radio local quieren entrevistar para saber la opinión del pueblo sobre, no sé, la construcción de un puente, y entrevistan 5 personas. Y terminan diciendo, bueno, como podemos observar, esta ciudad opina que no se debe de construir ese puente. Pero son 5 personas hablando por una ciudad de 10.000. Entonces, esa muestra, que es muy pequeña, no representa a la población adecuadamente. Y las malas muestras distorsionan los resultados. Es decir, si a la hora de yo escoger la muestra no lo hago de forma correcta, entonces puedo distorsionar los resultados. Voy a poner el mismo ejemplo del puente. Quieren construir un puente porque la ciudad está dividida por un río. No hay puente, simplemente hay un grupo de barqueros que te pasan de un lado al río a la hora que uno quiera, y los de la radio local deciden hacer una pregunta a la población a ver qué piensan las personas de ese puente. Y fueron directamente al sindicato de barqueros y le preguntaron a los barqueros qué piensan ellos de la construcción del puente. Bueno, evidentemente los barqueros van a decir que el puente es innecesario, tal vez van a decir que eso lo que quieren es robarse el dinero de la obra, que se pudieran hacer otras construcciones más importantes. Por supuesto, los barqueros no representan a todo el pueblo. Escogí una muestra mala. Por esa razón, en temas más adelante, vamos a estudiar cómo determinar muestras que sean representativas de la población. Pero eso vamos a estudiarlo en temas más adelante. Simplemente ahora lo que estamos viendo, qué relación hay entre población y muestra. Resumiendo, tenemos entonces una población. A esta población se le puede extraer una muestra, y esta muestra está constituida por observaciones o individuos. Estos individuos son los que se miden, es al que nosotros le hacemos mediciones, y esas mediciones le llamamos variables. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es una característica que cambia para diferentes observaciones de una muestra o población bajo consideración. Es decir, es determinada característica que tiene que cambiar de uno a otro. Es decir, nosotros hacemos una base de datos sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario, digamos en la Amazonía, y no vamos a incluir como variable el sexo, porque no podemos incluir como variable el sexo, porque va a ser todo femenino, 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 femenino. Por lo tanto, para que sea variable, tiene que haber una variación de un individuo a otro. No quiere decir que todas tienen que ser diferentes, pero tiene que haber cierta variación entre ellas. Veamos algunos ejemplos de variables. El color del órgano de una planta puede ser verde, marrón, otro color. La naturaleza de la superficie de los frutos, suave, rugosa. El estado fitosanitario de la planta, bueno, regular, malo. Tipo de suelo, limoso, arenoso. El peso de un fruto, pudiera ser 2,3 kilogramos, 1,8 kilogramos, algunos ejemplos, ¿no es así? Altura de la planta, 2,5 metros, 6,0 metros.
Área foliar 3,1 centímetros cuadrados. Recuerden que es un área, una superficie. 2,6 centímetros cuadrados. Número de hojas 15, 27. Tiempo 1,25 horas. 2,02 horas. Continuamos con otros ejemplos. Análisis sensorial. Bueno, tenemos determinado producto y podemos decir que es muy agradable, desagradable, muy desagradable. Puedo estarme refiriendo al gusto, al olor. Nivel de conocimiento, por ejemplo, de una persona sobre un tema determinado, alto, medio, bajo. Cantidad de inasistencias a clase, puede tener un estudiante 3, 4, 5. Sustrato, pudiera ser turba, compost, humos. Concentración de sólido, 0,3 miligramos por litro, 0,18 miligramos por litro. La temperatura, que la podemos expresar como, por ejemplo, 18,3 grados, 23,4 grados. El sexo, masculino, femenino. Cantidad de hermanos, 0, 1, 4. Ahora bien, podemos decir que todas las variables a la hora de analizarlas son estrictamente iguales. No, hay una diferencia sustancial entre las variables. Por eso, vamos a ver a continuación la clasificación de las variables. Tenemos entonces tipos de variables. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Bien, ¿cuáles son las variables cualitativas? Son las que sus valores no se pueden asociar a un número. ¿Y cuáles son las cuantitativas? Sus valores son numéricos. Es decir, las cualitativas no se asocian a un número y las cuantitativas se asocian a un número. Ahora, dentro de las variables cualitativas, las podemos diferenciar en nominales y ordinales. Y las variables cuantitativas las podemos diferenciar en discretas y continuas. Veamos entonces la explicación de cada una de estas. Las nominales, que pertenecen a las cualitativas, sus valores no se pueden ordenar. Es decir, no puedo establecer un orden entre ellos, uno superior, uno inferior, sexo, masculino, femenino. No puedo decir que uno va primero que el otro. Variedad, tengo diferentes variedades de plantas, no puedo decir que una está primero que la otra. El color, el tipo de tecnología. Ahora, ¿cuáles serían las ordinales? Las que sus valores se pueden ordenar. Fíjense que estas dos están dentro de las cualitativas. Es decir, no son números, pero no obstante eso se pueden ordenar. Hago una evaluación, resultado bien, regular, mal. Por supuesto, el que está bien está mejor que el que está regular y el que está regular está mejor que el que está mal. Nivel de infección, alto, medio, bajo. Puedo ordenar a pesar de estar expresada con palabras, medio, alto, bajo, bueno, regular, malo. Ahora veamos las cuantitativas. Bueno, de entrada, las cuantitativas, si sus valores son números, todas tienen orden. Todas van a tener una menor y una mayor. Por lo tanto, lo que nos interesaría saber es cuándo son discretas y cuándo son continuas. Discreta, si toma valores enteros, es decir, los valores que toman son números enteros. Por ejemplo, número de frutos, cantidad de gusanos. Una planta puede tener 12 frutos, 14 frutos, 22 frutos, pero nunca va a tener 15,3 frutos. Cantidad de gusanos, nosotros contamos los gusanos de una planta,
Va a tener 5, 6, 3, 8, puede ser que ninguno, pero nunca va a tener 3,4 gusanos. Y las continuas pueden tomar valores decimales. La altura, la temperatura, la edad, la ganancia, el diámetro, el costo de la materia prima. Por poner un ejemplo, la altura pudiera ser 5,8 metros. La temperatura pudiera ser 23,75 grados y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos ejercicios de clasificación de variables, muchas veces tenemos que decir cualitativa, nominal o cualitativa ordinal o cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Es muy importante tener bien claro esta clasificación porque veremos en actividades posteriores que muchas de las técnicas estadísticas que vamos a aplicar están en correspondencia con el tipo de variable. Veamos entonces de los ejemplos que puse con anterioridad su clasificación. Veamos entonces cualitativas nominales. Vamos a ver cuáles del ejemplo anterior eran cualitativas nominales. El color del órgano de una planta, verde, marrón, puede ser negro, un ejemplo. La naturaleza de la superficie de los frutos, suave, rugosa. El sustrato, turba, compó, humus, da lo mismo que decir humo, turba y compó. El sexo, masculino, femenino. Cualitativa, ordinal. El estado fitosanitario de la planta, bueno, regular, malo. El análisis sensorial, muy agradable, agradable, desagradable, muy desagradable. El nivel de conocimiento, alto, medio, bajo. Cuantitativas discretas. El número de hojas, 15, 27, 12, 8, 50. La cantidad de hermanos, 0, 1, 4, pudo haber sido 2, pudo haber sido 3, pudo haber sido 7. La cantidad de inasistencias a clase, 3, 4, 5, 0, 1. Pero nadie tiene 2,8 inasistencias a clase. Cuantitativas continuas. El peso del fruto, 2,3 kilogramos, 1,8 kilogramos, pudo haber sido 0,9 kilogramos, puede que no esté expresado en kilogramos, puede que esté expresado en libras. Altura de la planta, 5,2 metros, 6,0 metros, 2,8 metros. Área foliar, 3,1 centímetros cuadrados, 2,6 centímetros cuadrados. El tiempo, 1,25 horas, 2,02 horas. Temperatura, 18,3 grados, 23,4 grados. Noten que estas cuantitativas continuas todas tienen unidades de medida. Hasta aquí esta actividad de población y muestra y variables. Gracias por su atención y nos vemos en próximas clases.